Hechos capítulo 9, y pues ahí está un slide, slide es en inglés, es una diapositiva, creo en español, y voy a darle lectura a Hechos capítulo 9. Les voy a manera de introducción, ya muchos de ustedes tal vez que son estudiantes de la Biblia o han estado en estudios bíblicos, Hechos capítulo 9 es clave, porque cuando viene a nuestra mente el apóstol San Pablo o Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, porque es donde este hombre se convierte al evangelio, se convierte al cristianismo. Entonces le voy a dar lectura del versículo 1 de Hechos capítulo 9 al versículo 20. Y después vamos a ir reflexionando para que el Señor nos ilumine. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo del Señor, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué
qué narración, qué evento histórico. ¿Cuándo sucedió? Hace más o menos 2000 años. Real, historia de la vida real. Ahora, este hombre del que acabamos de leer es el mismo que escribió la carta a los romanos. Y si ven en Romanos capítulo 1, versículo 16, este hombre dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque es dinamita de Dios para salvación. ¿Quién dijo eso? Este hombre. Y es interesante porque lo que acabamos de ver y lo que vamos a reflexionar una vez más el día de hoy es la dinamita o el poder de Dios en acción contra uno de los corazones más duros que tal vez registra la Biblia. Un hombre religioso, ciego religiosamente, y que creía en el verdadero Dios. Él era judío, practicaba el judaísmo. De la tribu de Benjamín, cuando empecé a predicar la carta del apóstol Pablo a los romanos, hablamos mucho de este hombre, quién era y lo que llegó a ser. Pues el día de hoy este es exactamente su experiencia. Y en el capítulo 9, versículo 1 del libro de los Hechos, vean, claramente se describe el corazón entenebrecido de un hombre sin la luz de Cristo Jesús. No de un hombre pagano, hermanos, no era un pagano, no era un hombre que idólatra, no era idólatra. No era un hombre que creía en otros dioses tampoco. No era un hombre que no conocía la escritura del Dios verdadero. No era un hombre así. Era un hombre que tenía las escrituras hebreas, la revelación de Dios al pueblo judío. Este hombre, él pensaba que estaba dando gloria a Dios. Él pensaba que realmente lo que hacía persiguiendo a los cristianos estaba agradando a Dios. Es muy probable que decía, Señor, para ti, no vamos a tolerar otra religión falsa, de acuerdo a lo que él pensaba. Su pensamiento era solo destruir esa nueva religión. Para él era una amenaza el cristianismo. Una religión de los cristianos o llamados cristianos, porque dice la Biblia, respiraba amenazas de muerte, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No solamente los amenazaba, sino él daba permiso para que lo mataran. Él consentía en el martirio de personas cristianas. Entonces, qué interesante, porque el que escribió, un médico que llegó a ser historiador, el que escribió el libro a los hechos, lo que estamos leyendo, llegó a ser uno de los grandes historiadores, y él investigó, preguntó, habló con gente que conoció con Jesucristo, y hablaron de esta conversión de este hombre llamado Saulo. Ahora, claramente Satanás de alguna manera está influenciando a este corazón. Era un corazón religioso, acuérdense, creían en Jehová, el verdadero Dios, y estaba ciego a la verdad, y estaba siendo usado de alguna manera por el enemigo. Técnicamente este era un hombre anticristiano, anticristo, porque se estaba oponiendo, como lo vemos más adelante, al mismo Jesucristo. Es un anticristo. Y vino ¿a quién vino? Al mero grupo de los líderes del judaísmo. Vino al sumo sacerdote. Imagínense, no empezó por abajo. Él tenía acceso a hablar con el sumo sacerdote de la religión judía o del judaísmo. Lo único que tenía en mente era ¿qué cosa? Los cristianos. Vino al sumo sacerdote con una cosa en mente: cómo deshacer o cómo detener el mensaje de esos cristianos. Eso era lo que tenía en mente, y fue con eso en mente.
Se dan cuenta, han pasado 2000 años, mis hermanos. 2000 años, y en el mismo principio del cristianismo, Satanás está usando a gente religiosa para destruir la causa de Cristo Jesús. Hasta el día de hoy, esto no ha cambiado. ¿Se han dado cuenta? No ha cambiado hasta el día de hoy, con la diferencia de que el día de hoy no es solo una persona la que busca dañar o hacer daño a los cristianos. El día de hoy no existe nada más una persona. El día de hoy existen muchas personas, podemos decir millones de personas, si no cientos de miles, probablemente millones de personas en contra del cristianismo, en contra de los cristianos el día de hoy. Y son personas que tienen autoridad, son políticos, ¿cierto? Que están buscando lo mismo que hizo Pablo hace 2000 años. El apóstol Pablo, o Saulo, aquí llamado Saulo, es importante notar ese nombre, Saulo, que quiere decir grande, enaltecido, grande, deseado. Ese es el nombre de Saulo, o en hebreo Saul, o Saúl. Saulo, de ahí viene ese nombre. Pero él tenía autoridad, una posición de autoridad, y fue a personas de más autoridad. El día de hoy sucede prácticamente lo mismo. Gente que tiene posición política anda buscando más, pero la manera de persecución y de callar el cristianismo el día de hoy es política, es políticamente correcta, entre comillas. ¿Por qué? Porque se hacen peticiones, se hacen bills o leyes, pero en inglés es bill y law, es diferente. Un bill es un escrito, no recuerdo ahorita la palabra que sería un bill, una mini ley, una proposición de ley, una propuesta de ley, que después, cuando la gente que está en la política tiene autoridad, empiezan a proponerlo y al punto de legalizar cualquier cosa. Por ejemplo, eliminar la Biblia de las escuelas. Eso no sucedió de la noche a la mañana, sino es un proceso sutil. Los políticos, la gente que detesta el cristianismo, trabaja astutamente, se va a esas posiciones de poder, y los legisladores entonces proponen una ley que eventualmente se aprueba y se hace ley. Entonces ya no puede, es difícil el cristiano, porque estaría en contra de la ley del gobierno de este país. Pero gracias a Dios, porque un hombre que era pescador, tan humildito, ¿cierto? Un hombre que tristemente negó a Jesucristo hasta 3 veces, el apóstol Pedro, con otro apóstol, seguidor de Jesucristo, llamado Juan, delante de los gobernadores. Le dijeron: juzguen ustedes si es necesario, si vamos a obedecer a la gente antes que a Dios. No vamos a obedecerle. En otras palabras, lo que este hombre ha llamado a Pedro y Juan le estaban diciendo a los gobernadores: no vamos a obedecer sus leyes. Primero vamos a obedecer a Dios. Y me asumo que, hermanos, esta actitud la hace cada creyente realmente, que dice: Señor, mi vida te pertenece, mi futuro, mis circunstancias son tuyas, Señor. Toda persona que se considera muerto ya no tiene miedo a nada, ¿cierto? Porque lo que más miedo le podría tener un ser humano es a la muerte. Pero cuando tú ya te consideras muerto, ¿a qué le puedes tener miedo? A nada. Y eso lo vemos aquí en el versículo. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Saulo? Fue, versículo 2, es claro que este hombre no era un simple ciudadano romano, porque muestra tener poder y autoridad, y se va a las posiciones de autoridad. Lo único que quería era cartas o leyes, algo escrito, una autoridad, como un warrant, en inglés una orden de arresto, ¿cierto? Con la orden de arresto ya van a tu casa y tienes que abrir la puerta si ya te presentan un escrito por la ley. Eso era lo que Saulo quería: denme orden de arresto, denme autoridad. Una cosa en mente:
hombres o mujeres del camino, los quería traer presos a Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el crimen de estos hombres o mujeres? De acuerdo a él, pertenecer a este camino. ¿Se dan cuenta? Versículo 2, hermanos. Si encontrara a hombres o mujeres, no importa, pero de este camino. Y estamos hablando del primer siglo. Entonces, los cristianos empezaron a ser reconocidos por lo que predicaban acerca de el camino. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, antes de morir y resucitar, dijo: yo soy el camino? Entonces le empezaron a llamar a esa gente del camino, porque hablaban de que Jesucristo era solamente el camino. ¿Qué haría Saulo? Pues llevárselos a Jerusalén, los iba a traer presos. Obviamente Saulo tenía el apoyo de las autoridades religiosas. Saulo iba acompañado, obviamente, hermanos, no iba solito él en su caballo, él, una persona. Él tenía autoridad, le daban a un grupo de soldados. Y casi podemos ver el rostro de dos cosas en Pablo. Enojo, ¿cierto? Enojo, pero qué gusto le ha de haber dado a este hombre con un corazón así, encontrar a cristianos y tal vez ir a su casa y tocarles o tirarle la puerta, yo no sé, pero cuánto gusto le ha de haber dado a este hombre llamado Pablo para aprisionar o llevar presos a creyentes en Cristo Jesús. Persecución en el principio del cristianismo, el día de hoy no ha cambiado, pero se hace de manera diferente. Hace rato lo decía, alguien tiene endurecido su corazón, aborrece a Jesucristo, tiene posiciones de autoridad, está en posiciones de autoridad, y cuánto daño puede hacer a la causa de Cristo. Se dan cuenta, aplicándolo para nosotros, es de que qué tan importante es la presencia cristiana en la política. Yo respeto, y realmente hay pastores súper convencidos de que los cristianos no deben de estar metidos en la política. ¡Qué error tan grande! Me imagino quién les ha de aplaudir a los pastores y cristianos que dicen: los cristianos no deben de estar metidos en la política. ¿Saben quién aplaude y le sonríe? Satanás. Eso es lo que quiere el diablo. Practica tu religión. Trust in Jesus. Trust Jesus. Cree en Jesucristo. Sí, practica tu religión. Pero no seas una influencia. Lo que el diablo no quiere es que haya creyentes en Cristo Jesús que le sean una piedra en el zapato, que sean una espina en su pie. Cristianos deberían de estar metidos en la política. Ahora, yo no estoy hablando, hermanos, de protestas y de votar por este y de votar por el otro. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de partidos ni de candidatos políticos. Estoy hablando de estar en posiciones políticas, porque es una manera que se puede influenciar, o al menos detener leyes que van en contra de la fe cristiana, detener leyes que de alguna manera realmente el enemigo las va a usar o las puede usar para intimidar cristianos, o para, tristemente, algunos cristianos se callan mejor, porque ya lo que se convierte en ley, entonces ustedes saben, hermanos, los cristianos piensan, hay cristianos que piensan: no, es ley y yo debo de obedecer la ley, y eso es falso. Como cuando cristianos piensan que porque se legaliza un pecado, que la Biblia llama pecado, pero es que la ley lo aprueba. Es increíble el poder de leyes. Antes de que en 1973 se aprobara la ley a favor del aborto en este país. A propósito, ha habido más de 6 millones, casi 7 millones de bebitos asesinados en el vientre de la mamá, y no dudamos que fuera del vientre también, porque se aprobó en 1973 la ley. Pero ¿sabían que antes de que se aprobara la ley, más del 50%, y no quiero cometer error en dar estadísticas, entre 50 y 70%, no estoy seguro, pero la mayoría de los ciudadanos americanos estaban en contra del aborto, cristianos.
Pero después de 1973, esos mismos cristianos empezaron a estar a favor del aborto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cambio hubo? Cambió la ley. Y para mucha gente ignorante o ingenua, piensan que porque la ley aprobó y ahora es ley que puede tener derecho la mujer, entre comillas, ustedes saben, de tener aborto. Muchos cristianos empezaron a decir, bueno, sí es cierto, y no, es que es la ley y no nos podemos oponer a la ley. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Eso es más o menos lo que estoy diciendo acerca de la política, mis hermanos. Entonces es muy importante que cristianos realmente estén en la política y vean qué tan importante es votar con sabiduría, votar sabiamente, sea por candidatos a gobernadores, a jueces, a mayors o alcaldes, a presidentes. Realmente que votemos con inteligencia de acuerdo a lo que vemos en la Escritura y no nada más por la emoción, movidos por la emoción. Versículo 3, ahora, versículo 1 y versículo 2 presenta a Saulo. Su mentalidad, sus sueños, sus deseos, sus ideas, su todo va decidido, pero alguien le interrumpe, se interpone en su camino. Vean el versículo 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz. Es decir, él tenía sus planes y alguien se interpuso en sus planes. En este caso es el mismo Cristo resucitado. Él conocía acerca de Jesucristo y tal vez escuchaba, obviamente más bien no tal vez, obviamente escuchaba lo que los seguidores de Jesucristo hablaban con respecto a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Yendo por el camino, algo sucedió. ¿Por cuál camino? A Damasco. ¿Qué iba a hacer a Damasco? A hacer lo que él tenía en su corazón claramente, ¿cierto? Y él lo hacía para Dios. Pero él no contaba que alguien se iba a interponer en su camino y le iba a cambiar los planes. Le iba a cambiar los planes del día, no que del día, de la semana, no que de la semana, de toda su vida. No es nada bonito, ¿cierto? Cuando tú vas, digamos, a algo que estás emocionado porque quieres ir a una fiesta y ¡pum!, alguien te choca, ¿cierto? Porque tú ya tienes tus planes, ya tienes hasta medido el tiempo, ya tienes hasta idea de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, estás emocionado y alguien se interpone en tu camino. No nos gusta. Bueno, aquí algo que vemos, los planes de Saulo eran unos, pero los planes de Dios eran otros planes. Mas yendo por el camino sucedió algo que cambiaría la vida de este hombre, no la vida, el corazón de este hombre, y que comenzaría a ser todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que hacía antes de esta intervención o esta interrupción en sus planes, todo lo opuesto. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿No les parece, hermanos, aquí interesante esa expresión? Luz es lo opuesto a tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. No puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo. Se quita la luz y todo es tinieblas. Viene la luz y la luz disipa las tinieblas. Y aquí es precioso ese cuadro porque dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. No dice de abajo de la tierra. Porque aún todo ser humano, cuando hablamos de Dios, ¿qué pensamos? Dios está en el cielo, ¿cierto? No decimos Dios está allá en lo profundo de la tierra, no. Hablamos de Satanás, está en el infierno, por eso pensamos nosotros. Pero una luz, un resplandor de luz del cielo. Y dice la Escritura, el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, hermano, tan intensa era esta luz
Y tal fue el impacto emocional en la vida de Saulo que cayó al suelo. Ahora, eso es lo que pensamos. ¿Cierto que fue la luz tan brillante, emocional, o realmente hubo una fuerza que lo tiró? Bien puede suceder porque Cristo es real, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Verbo de Dios. El caso es que Saulo cayó a tierra y escuchó una voz. ¿Quién era esa voz? Era el mismo Jesucristo que predicamos los cristianos el día de hoy. El mismito Jesucristo. El mismo Jesucristo que fue crucificado y que estuvo muerto 3 días y 3 noches y que resucitó al tercer día. Resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Ese Jesucristo se intervino en los planes de este hombre. Y ahora, qué interesante, porque esta voz era una voz que le llamó 2 veces por su nombre. Saulo, Saulo. O sea, ¿qué está implicado aquí? Que esa voz, que es Cristo Jesús, conocía muy bien a este hombre por nombre y por las cosas que andaba haciendo. Saulo, Saulo. Y le hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién iba? ¿A dónde iba? ¿A Damasco? ¿A qué? A cristianos. Bueno, esta voz, que es el Cristo resucitado, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta tremenda: ¿por qué me persigues, Saulo? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No estuvo discutiendo, ¿cierto? Sino, número 1, quiere saber esa voz. ¿Quién eres, Señor? Porque era una voz humana. No era una voz de ángeles que el apóstol Pablo no entendía. Era una voz en idioma entendible, una voz que él lo entendió. Él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Entonces se identificó esta voz, hermanos, evento histórico, recuerden, el mismo Jesucristo. Y cuando veo esto y escucho testimonios en Radio Esperanza, en el programa de Janet Parshall, teniendo a invitados del Islam, musulmanes sumamente ciegos y endurecidos de corazón a Jesucristo y a su evangelio, diciendo: a mí se me apareció Jesucristo. Esto es real, hermanos, esto no es fantasía. Gente el día de hoy de la religión del Islam, el mismo Jesucristo se les está apareciendo. Este hombre que escuché en Radio Esperanza dice: cuando yo vi no le ven bien el rostro, era una luz brillante, una persona de blanco. Y dice: en el momento, este hombre del Islam, hermanos, dice: en el momento supe quién era él. Yo sabía que era Jesucristo. Y a este hombre nada más le dijo Cristo: tú me perteneces. Y se desapareció. Y después este hombre, hermanos, en ese momento empezó a buscar, quería saber más del cristianismo. Ahora, ¿es la manera normal que Cristo salva gente el día de hoy? No es la manera normal. Son excepciones. Cristo lo puede hacer, sí, y lo está haciendo. Pero vean qué interesante, porque el Islam es una de las religiones tal vez más difícil de alcanzar para Cristo Jesús. Y no es raro que el mismo Jesucristo tenga que venir y presentarse para escoger personas que van a predicar el evangelio. Pero no es la norma, así es que no empiecen a orar para que Cristo se les aparezca.
o para que se le aparezca a tu abuelito, a tu abuelita o a tu tío, primo que no es cristiano. No es lo normal. Dios es soberano y lo puede hacer si Él quiere, pero aquí se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien tú persigues. Eso es pecado. Perseguir al Cristo resucitado, perseguir al cristianismo, es lo mismo que perseguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo mismito. Eso es pecado. Eso no le da al blanco de la voluntad de Dios. Eso es contrario al plan de Dios. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y la imagen, qué tremenda, la expresión que usó el mismo Jesucristo. ¿Pueden la imagen, hermanos, un aguijón, un estilete? Patéalo con todo coraje. Patea un cuchillo, una punta de un cuchillo. Patéala con toda tu rabia. A ver qué cosa sucede. La imagen es, sale perdiendo el que patea, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo. Versículo 6. El apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo? Iba con su elocuencia, con su gente, con soldados, con cartas, valiente, arrogante, podemos decir, el Saulo. Y aquí dice, temblando y temeroso. De león a un corderito, ¿no? O sea, ¿dónde está ese hombre? Bueno, la presencia del Cristo resucitado cambió. Hizo algo, un impacto en su vida. Dice, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué el apóstol Pablo no se puso a discutir, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo: no, tú eres una fantasía, no, yo no creo en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia misma de Cristo Jesús cambió su corazón. Él estaba seguro quién era esa voz, era Jesucristo. Y lo relacionó obviamente porque Cristo le dijo: yo soy Cristo, yo soy Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? Él sabía que él perseguía a los cristianos, pero sabía que los cristianos predicaban el nombre de Cristo Jesús. Y entonces le dijo: Señor, dime lo que quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, Damasco, donde iba a ir, y se te va a decir lo que debes de hacer. Qué tremendo, hermano, un corazón humilde. Dime qué quieres que yo haga. Si lo aplicamos al día de hoy es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, busca corazones. Se les habla de Cristo Jesús. Humíllate. Y pregunta: Señor, creo en ti. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor? Se te va a decir qué cosa tienes que hacer. Aquí a Saulo le dijo: levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Con toda seguridad se te va a decir lo que debes de hacer. Para eso existen los cristianos, para eso existimos los cristianos. Cuando un recién convertido, ¿quién se supone que va a instruir a ese nuevo creyente? Dos cosas importantes: la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Tres cosas importantes. Y un cristiano que ya tiene tiempo en la fe, ¿cierto? Que lo anime, que lo oriente, que le enseñe. Y a ese cristiano nuevo